Hemos estado hablando acerca de lo que es el concepto de calor de reacción y su importancia para los balances de energía en procesos químicos. Estábamos también eh, repasando brevemente que este calor de reacción es igual a la entalpía de reacción en un sistema a temperatura y a presión constante. Decimos que si esa entalpía de reacción es positiva, estaríamos hablando de una reacción que es endotérmica, es decir, que debe realizarse transferencia de calor hacia el sistema para mantener la temperatura y la presión de los productos igual a la temperatura y la presión de los reactivos. En caso contrario, si este delta H de reacción es negativo, debemos transferir calor desde el sistema hacia los alrededores para mantener esa igualdad de temperatura y presión en cada uno de los productos como tal. Bien, ahora decíamos que en términos prácticos lo que se usa para el delta H de reacción lo podemos expresar como la suma del coeficiente estequiométrico por la entalpía de cada uno de los componentes. Esto, pues a una T, a una P, es igual a la entalpía a la misma temperatura, a la misma presión y a la fase que aparece el componente en la reacción química. Caso específico. Tenemos esta ecuación que es la ecuación termoquímica, en el sentido de que nos da la estequiometría, pero también nos da información acerca del delta H de reacción. En nuestro caso, este delta H de reacción es un delta H de reacción a 25 Celsius y una atmósfera. Y que de acuerdo con eso, pues vamos a tener coeficientes estequiométricos por la entalpía de cada uno de los componentes, recordando que los coeficientes estequiométricos de los productos por convención son positivos y los de los reactivos negativos. En este caso, al desarrollar este término de delta H de reacción, vamos a tener coeficiente estequiométrico por la entalpía del hierro sólido a 25 Celsius y una atmósfera. Vamos a tener este producto, coeficiente estequiométrico positivo, la entalpía del agua líquida a 25 Celsius y una atmósfera, menos 1, que sería el coeficiente estequiométrico del óxido de hierro aquí, menos por ser reactivo, 1 porque es el coeficiente estequiométrico ahí, del óxido de hierro a 25 Celsius y una atmósfera, y menos 3 es el coeficiente estequiométrico de este reactivo, que es el hidrógeno gaseoso, todos a 25 Celsius y una atmósfera. Eso, en términos generales, es lo que entendemos por esa entalpía de reacción, que nuevamente la podemos definir entonces como el cambio en la entalpía de cada de los productos menos los reactivos, cada uno pues multiplicado por su coeficiente estequiométrico, donde cada sustancia pues va a tener su entalpía de acuerdo a su temperatura, presión y estado de agregación. Vemos aquí que nos habla que la fase es sólida para el hierro, el óxido de hierro, para acá, para el hidrógeno es gaseosa, para el hierro reducido es sólido, aquí tenemos líquido. ¿Por qué debemos tener en cuenta todas esas características? Simplemente porque la entalpía, como la conocemos, ella es una función de la temperatura, de la presión, de la composición, si en algún momento nos dieran una composición, y del estado o la fase, ¿cierto? Entonces, debemos conocer eso para poder caracterizarlo, y por eso es tan importante que en las ecuaciones termoquímicas tengamos en cuenta todos los pormenores necesarios para reconocer que sí, en este caso estamos nosotros tomando en cuenta todos los aspectos para poder calcular la entalpía sin lugar a equivocaciones. Igual, reforzando este concepto, nuevamente aquí tenemos la ecuación termoquímica de zinc que reacciona con ácido clorhídrico. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia del ejemplo anterior,
este ácido clorhídrico está en una concentración. Realmente es ácido clorhídrico, 2 moles de ácido clorhídrico que hace parte de una solución 1 molar con agua y que va a formar cloruro de zinc en una concentración 0.5 molar más hidrógeno en fase gaseosa. Entonces este delta H de reacción, lo cual implica entonces que vamos a tener coeficiente estequiométrico por la entalpía del producto más el otro coeficiente estequiométrico, que sería este de acá, cloruro de zinc positivo, pero aquí ya no es un componente puro, es cloruro de zinc en una mezcla agua, cloruro de zinc de 0.5 menos los reactivos. Tendríamos acá menos 1, que sería el zinc sólido a 25 Celsius y una atmósfera, y el ácido clorhídrico 2 moles, pero esa entalpía es la entalpía a 25 Celsius a una atmósfera y a una molaridad de 0.5. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar los cálculos, porque esto es una entalpía en solución, mientras que esta es una entalpía de una sustancia pura. Por eso la importancia de tener muy claro la información que se tiene en estas ecuaciones termoquímicas para no ir a cometer errores a la hora de hacer las valoraciones de las entalpías de las sustancias que están participando. Otra de las cosas que es importante reconocer de la ecuación termoquímica es que depende de la fase. El valor de ese delta H de reacción va a depender de la fase. Si ustedes observan acá, tenemos formación de agua, en este caso formación de agua líquida, este es formación de agua en fase gaseosa. Son diferentes, no son iguales. En la primera, este delta H de reacción realmente corresponde a 1 por la entalpía del agua en fase líquida menos 1 por la entalpía del hidrógeno en fase gaseosa menos 1/2 por la entalpía del oxígeno en fase gaseosa. Mientras que en este vamos a tener este delta H de reacción va a ser 1 por la entalpía del agua en fase gaseosa. Aquí notamos que la diferencia entre estos dos está dado por el delta H de vaporización del agua a 25 Celsius menos 1 por la entalpía del hidrógeno gaseoso menos 1/2 por la entalpía del oxígeno gaseoso. Entonces aquí nos damos cuenta que para esas ecuaciones termoquímicas es muy importante reconocer en qué fase se está trabajando. Adicional a esto, pues vamos a hablar también de la estequiometría. Va a depender de la estequiometría en estas dos ecuaciones químicas. Desde el punto de vista de balances de materia, ambas contienen la misma información, nos muestran las proporciones en que debemos mezclar el hidrógeno y el oxígeno para obtener agua. Es más, desde el punto de vista intensivo, las entalpías, los valores de las entalpías son iguales. Sin embargo, aquí vemos que en la segunda reacción el valor, los coeficientes estequiométricos son el doble de la primera ecuación. Eso implica que ese cambio entálpico es el doble de la entalpía de esta ecuación que llamamos esa ecuación termoquímica 1. Entonces va a depender de cómo yo calcule mi estequiometría, como yo ponga esa estequiometría, de esa misma manera vamos a tener estos valores de delta H. Hay que identificar por eso cuál es la ecuación estequiométrica que nos dan, cuáles son las fases de cada uno de los componentes y cuál es su valor, porque ese valor está basado en la estequiometría que se está planteando como tal. Adicional a eso, también pues depende de cómo esté escrita la ecuación, quién es el reactivo, quién es el producto. En este primer caso, el agua es un
producto, en el segundo caso el agua es un reactivo. Es la misma ecuación estequiométrica, solo que sí, en la primera la formación de agua es exotérmica, la lisis del agua, el rompimiento del agua es positiva, es exotérmica, pero la magnitud es la misma, ¿sí? En este caso, pues tendríamos que para este segundo, el delta H de reacción es menos el delta H de reacción 1, donde si nosotros quisiéramos llamar a esto delta H de reacción 1, para la reacción inversa, ¿cierto? Se cambia de signo, porque los productos de la reacción original, que es esta primera, cambiaron a ser reactivos en la segunda. Eso implica que la magnitud del cambio entálpico va a ser el mismo, sin embargo el signo va a ser diferente. Bueno, una de las cosas muy importantes que tenemos al definir este delta H de reacción a T y a P como la sumatoria, ¿cierto?, del coeficiente estequiométrico por la entalpía a temperatura, a presión, en la fase y, si se quisiera, en la composición de esa sustancia, es que esta entalpía es, nuevamente recordando, es una función de estado. ¿Y eso qué implica? Implica que no importa los pasos intermedios que se hayan dado en un proceso, lo único que importa es el estado inicial y el estado final. En reacciones químicas, el estado inicial del sistema van a ser los reactivos y el estado final van a ser los productos. En la ecuación termoquímica va a ser así. Y eso va a ser importante en el sentido que si yo desconozco el valor particular de una reacción química como la que tengo acá, que es sodio más cloro, que produce cloruro de sodio, si yo desconociera el valor de esta entalpía de reacción, yo puedo adicionar, ¿cierto?, reacciones químicas tal que el cambio neto de estas reacciones químicas me dé la reacción que yo desee. Entonces, si yo me doy cuenta, si yo adiciono estas tres reacciones químicas, desde el punto de vista estequiométrico, esta agua se cancela con esta agua, esta media molécula de este medio de hidrógeno se cancela con este medio de hidrógeno, este hidróxido se cancela con este hidróxido, y este cloruro de hidrógeno se cancela con este cloruro de hidrógeno, obteniendo de forma neta esto. Ahora, si esto se realiza a la misma temperatura, si todas las reacciones tienen la misma temperatura y la misma presión, va a ser cierto que la entalpía de cada uno de estos, del agua aquí, va a ser igual a la entalpía del agua acá. Entonces se van a cancelar las entalpías y por tanto también al final, en términos entálpicos, vamos a tener entalpía del cloruro de sodio sólido menos entalpía del sodio sólido menos un medio de la entalpía del cloro gaseoso, y este es el valor del delta H de la reacción química. ¿Y eso por qué se da? Nuevamente, reconociendo que la entalpía es una función de estado, yo puedo decir entonces que el cambio total entálpico de un sistema, entendido nuevamente como ir de reactivos a productos, depende de la temperatura, la presión, la fase y la composición al principio y al final de la reacción, y es independiente del número de reacciones intermediarias que se llevan a cabo. Entonces, esto de acá permite ya pensar en algo, y es que a partir de un subconjunto de valores o de ecuaciones termoquímicas conocidas de delta H de reacción, yo puedo calcular una gran cantidad de otras reacciones químicas, y que sin importar cómo yo adicione las reacciones químicas, siempre el cambio neto de esas reacciones
sin importar cuántas reacciones yo combine, pues va a ser lo mismo. Fijémonos que en la ruta número 1, la reacción neta es sodio más cloro, va a dar cloruro de sodio. En la segunda ruta obtengo la misma reacción neta, pero utilizando dos reacciones diferentes. Sin embargo, cuando yo sumo estas dos reacciones, obtengo el mismo delta H de reacción acá, y cuando yo sumo estas tres reacciones, obtengo el mismo delta H de reacción acá. Ahora, entonces, eso implica que si el delta H de reacción yo lo puedo escribir como originalmente se ha planteado, delta H de reacción, coeficiente estequiométrico por entalpía, también es válido y va a ser de mucha ayuda tener en cuenta que el delta H de reacción es igual a los delta H de reacciones J, ¿cierto? J, donde J son el número de reacciones intermedias. ¿Sí? Entonces, puede ser que yo no conozca los valores puntuales de las entalpías, pero si conozco los delta H de reacción que me dan el cambio neto de la reacción que yo quiera, puedo utilizar ese mismo valor para calcular ese delta H de reacción. Entonces, estas dos, desde el punto de vista del número del delta H de reacción, vienen siendo equivalentes. Y eso, pues, nuevamente nos pone a pensar en crear un subconjunto, ¿cierto? Un subconjunto de reacciones con las cuales podamos generar una gran cantidad de información sobre los delta H de reacción. Y ese subconjunto principalmente está dado por esto que vamos a conocer como entalpía de formación. Entonces, la entalpía de formación se define como el cambio entálpico para sintetizar un mol de la sustancia de interés, esa sustancia I, a partir de sus elementos en su estado estándar. Y el estado estándar es el estado más estable de ese elemento a 25 Celsius y una atmósfera. Entonces, lo que podemos decir es que las entalpías de formación es, por ejemplo, esta entalpía de formación estándar, se va a conocer aquí este cerito porque va a implicar que esta es la presión de una atmósfera, este F de formación y la entalpía de formación para sintetizar un mol de agua líquida. Entonces, si yo quisiera sintetizar un mol de agua líquida, yo sé que esta molécula de agua tiene los elementos hidrógeno y oxígeno. Solo que para plantear la reacción a 25 Celsius y una atmósfera, yo sé que el hidrógeno es hidrógeno molecular gaseoso y el oxígeno también es oxígeno molecular gaseoso. Entonces, el elemento en su estado estable a 25 Celsius y una atmósfera y el otro elemento estable a 25 Celsius y una atmósfera para generar este valor de entalpía del agua líquida. Entonces, eso implica este delta H de formación para el agua líquida es la entalpía del agua líquida a 25 Celsius y una atmósfera menos la entalpía del hidrógeno gaseoso menos un medio de la entalpía del O2 gaseoso. Y en términos generales, pues es la entalpía de formación de la sustancia de interés y en la fase de interés va a ser la entalpía de la sustancia, ¿cierto? Un mol de la sustancia en la fase de interés menos el coeficiente estequiométrico del elemento en la reacción por la entalpía del elemento 1 en la reacción en el estado estable y la fase 1 menos y así sucesivamente coeficiente del elemento, el elemento E por la entalpía del elemento E y la fase del elemento E, de los cuales se compone esta sustancia I. Siguiendo con el ejemplo,
podríamos pensar entonces en la entalpía de formación del monóxido. Sabemos que el monóxido como tal está formado por sus elementos carbono y oxígeno, pero entonces ese carbono va a ser el carbono más la fase más estable a 25 Celsius y una atmósfera. Bajo esas condiciones el carbono se encuentra como grafito y el oxígeno, que es el otro elemento que forma el monóxido, está como oxígeno molecular en fase gaseosa, y esta es la entalpía de formación. Similar historia para el amoníaco. El amoníaco está dado por nitrógeno y por hidrógeno. El nitrógeno en la fase más estable a 25 Celsius y una atmósfera es gaseoso molecular. Lo mismo el hidrógeno es gaseoso molecular a 25 Celsius y una atmósfera. Y este es el cambio, y este va a ser el valor de la entalpía de formación de la sustancia. Obviamente, por definición, la entalpía de formación de un elemento en su estado más estable es cero. Por ejemplo, si yo quisiera conocer la entalpía de formación del oxígeno, bueno, si yo quiero conocer el oxígeno gaseoso a 25 Celsius en una atmósfera, el oxígeno se forma a partir de oxígeno. ¿Cuál oxígeno? Pues oxígeno molecular. Eso va a implicar entonces que ese delta H de formación del O2 gaseoso vaya a ser cero, porque es la entalpía del O2 a 25 Celsius y una atmósfera menos la entalpía del O2 a 25 Celsius y una atmósfera. Y lo mismo va a ocurrir con todos los elementos. Por ejemplo, voy a tener, ¿cuál sería la entalpía de formación del grafito? Bueno, pues tengo que formar grafito a partir del mismo grafito, y esos cambios entálpicos pues van a ser cero. Por tanto, esos valores de entalpías estándar son cero por definición para todos los elementos en su fase más estable. Generalmente pues podemos encontrar datos específicos de estos que estamos hablando aquí, que son valores de entalpías de formación, kilojulios por mol de sustancia formada. Esta tabla pues es la que se encuentra en el libro de Felder y Rousseau de Principios Elementales de los Procesos Químicos, tercera edición. No obstante, existen libros como Huygens, Watson, Ragaz, de Principios de los Procesos Químicos, en el tomo 1, que tiene que ver con balances de materia y energía, el libro de las propiedades de los gases y los líquidos, y varios libros de termodinámica que tienen esos datos incorporados. Entonces vamos a disponer de unas tablas que tenemos, hay muchos componentes donde se encuentra esta información, y por ejemplo, si quisiéramos para el acetaldehído, el delta H de formación es de menos 166.2. ¿Qué significa? Que voy a formar a partir del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿cierto? Entonces, en este caso sería carbono grafito, ¿cierto? 2 mol de carbono grafito más hidrógeno, que aquí tendríamos 2 de H2 gaseoso, que sería el elemento en el estado estable. Aquí tenemos 4 hidrógenos más oxígeno, en este caso un medio de O2 gaseoso, va a formar un mol de acetaldehído en fase gaseosa. Entonces aquí nos dice que ese valor para esta reacción química, la reacción de formación, es menos 166.2. Pero si yo tuviera, por ejemplo, acetaldehído, y ese acetaldehído estuviera en fase líquida, pues cambiaría el valor y aquí pues colocaría L. Por eso tengo que estar pendiente aquí, que me van a decir que se está sintetizando un mol de la sustancia, de esta sustancia, de ese compuesto, a partir de sus elementos en esta fase, a 25 Celsius y una atmósfera. Por ejemplo, aquí vamos a tener el ácido fórmico. Ustedes ven que tenemos 3 valores. El ácido fórmico, si se sintetiza a partir de carbono, hidrógeno y oxígeno para dar ácido fórmico líquido, tenemos menos 409. Si se sintetiza para dar ácido fórmico en fase gaseosa, vamos a tener 362.6.
Y bueno, esto hasta ahí para el ácido fórmico. Para el ácido fosfórico, si nosotros sintetizamos a partir de hidrógeno, fósforo y oxígeno, si es en fase sólida, este 6 va a implicar fase sólida, tenemos menos 1281.1, pero si lo vamos a sintetizar en fase acuosa con un mol de agua, vamos a tener entonces menos 1278.6. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos valores. Y aquí lo que nos está diciendo es que el calor de formación, estos calores son entonces la sustancia que yo quiero a 25 Celsius, una atmósfera en la fase que aparece ahí, a partir de sus elementos. Entonces eso de aquí siempre tiene que quedar bastante claro. Bien, ahora, ¿cuál es la ventaja de tener estos calores, estas entalpías de formación? Que aplicando la ley de Hess, yo puedo plantear las reacciones de formación de cada uno de los componentes que intervienen en la reacción, y cuando los multiplico por su respectivo coeficiente estequiométrico y los sumo, me voy a dar cuenta que el cambio neto va a corresponder a la reacción que estoy interesado. Por ejemplo, tengo esta reacción de oxidación del metano, ¿cierto? Que sería una combustión del metano para producir dióxido de carbono y agua líquida a 25 Celsius y una atmósfera. Como aparece metano, entonces planteo la reacción de formación de metano, la reacción de formación de oxígeno, la reacción de formación de grafito, de dióxido de carbono, y la reacción de formación de agua en fase líquida. Bien, me doy cuenta que el metano debería aquí aparecer como un reactivo, entonces multiplico por menos 1, si multiplico por menos 1, cambia, este metano se vuelve reactivo y estos reactivos se vuelven producto, y el valor de este delta H cambiaría a un valor positivo. Lo mismo puedo hacer aquí con el oxígeno, aunque no hay necesidad, pero para mantener digamos la sistematicidad, que es multiplicar por el coeficiente estequiométrico, que en este caso es un reactivo, entonces por 2. Obviamente, como el oxígeno es el elemento en su fase más estable, pues va a dar 0 por definición. En la formación de dióxido de carbono, vamos a tener esto de aquí, lo multiplico por 1, que es su coeficiente estequiométrico, y la formación del agua líquida la multiplico por 2. Bien, entonces si yo me doy cuenta, este grafito que estaba aquí como reactivo, al multiplicarlo por menos 1, que pasa a ser producto, se va a cancelar con este de acá. El hidrógeno, 2 de hidrógeno, se va a cancelar aquí con 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, 2 de oxígeno, se van a cancelar con 2 de aquí, entonces me van a sobrevivir 2 de oxígeno neto, y vamos a tener entonces que de forma neta, cuando yo adiciono estas reacciones de formación y las multiplico por el coeficiente respectivo, coeficiente estequiométrico respectivo, en el cual aparecen en la reacción de interés, voy a obtener de forma, digamos, natural este cambio neto, y ese delta H de reacción pues será igual a coeficiente estequiométrico multiplicado por el delta H de formación. Así que en este caso, este delta H de reacción es coeficiente estequiométrico por el delta H de formación, que también correspondería a un delta H de reacción como coeficiente estequiométrico por la entalpía de cada uno de los componentes, de esta manera. Entonces, a partir de esta expresión es que utilizamos, es como podemos nosotros calcular las entalpías de reacción estándar, es decir, a 25 Celsius y una atmósfera y en la fase de interés, a partir de estos datos tabulados. Por ejemplo, en el caso del metano, este valor de menos 74.85 pues aparece aquí, ¿no? Entonces metano
el delta H de formación menos 74.85 para la fase gaseosa. Para el agua, por ejemplo, para el agua líquida, si buscamos, entonces buscaríamos por aquí agua líquida, entonces agua, ese valor que utilizamos pues sale de aquí y es en fase líquida, entonces menos 285.84, que es este valor que está apareciendo acá, y la misma historia con el dióxido de carbono, que debe ser menos 393.5. Bueno, entonces eso implica que de esa manera nosotros podemos utilizar las entalpías de formación para calcular los delta H de reacción de las sustancias, de muchas reacciones químicas. Estas tablas pues nos van a permitir a nosotros estar en capacidad de calcular los cambios entálpicos asociados a las reacciones químicas de interés a 25 Celsius y una atmósfera. Ya si nosotros queremos calcular esos delta H de reacción a 25 Celsius y una atmósfera, a una temperatura y una presión que sea diferente de 25 Celsius y una atmósfera, pues hacemos cambios físicos por temperatura y por presión, que en otro video de nuestro curso vamos a ilustrar el método. Bueno, adicional a eso también es común encontrar las entalpías estándar de combustión. En este caso, la sustancia de interés no es un producto, es un reactivo. Y por definición, la entalpía de combustión tiene que ver con el cambio entálpico al realizar la combustión, que es una oxidación completa de un material para formar sus óxidos más estables. En este caso, el carbono va a dióxido de carbono, el agua va a agua líquida a 25 Celsius y una atmósfera. Bien, entonces estos valores son útiles, por ejemplo, si uno quisiera evaluar la calidad térmica de una sustancia, de un combustible. Por ejemplo, en este caso, en el metano, sabemos que va a liberar 890.36 kilojulios por mol de metano que reaccione, pero también se puede utilizar, se utiliza mucho cuando tenemos mezclas complejas de materia orgánica, por ejemplo con biomasa más X moles de O2, que va a producir Y moles de CO2 gaseoso más Z moles de agua líquida. Si nosotros medimos ese delta H de combustión, podemos calcular el delta H de formación de sustancias orgánicas complejas. Entonces, si yo tengo este valor, que lo puedo hacer experimentalmente por calorimetría, permitiendo la combustión de esa materia orgánica con oxígeno, entonces yo sé que ese delta H de combustión va a ser Z multiplicado por el delta H de formación del agua líquida más Y por el delta H de formación del CO2 gaseoso menos X por el delta H de formación del O2 menos 1, lo que sea, sea en masa o en moles, por el delta H estándar de formación de la materia orgánica. Entonces, como yo conozco todos los valores, estos por tablas, esto por experimentación, puedo despejar de aquí y empezar a caracterizar materia orgánica, por ejemplo, biomasas que no tienen una composición. Es difícil expresar esa composición en componentes reales, sino más bien que se puede hacer a través de fracciones de carbono, fracciones de hidrógeno, fracciones de nitrógeno, fracciones de oxígeno, fracciones de azufre, etc. ¿Sí? Entonces yo puedo, para esta materia orgánica, tener este delta H de formación, y como tal va a ser muy útil cuando yo tenga que realizar balances de energía en las sustancias. Bueno, a partir de esto nosotros vamos a empezar a construir estos valores de entalpías que van a ser necesarios para poder calcular o realizar balances de energía
en reactores químicos, donde en una próxima sesión, en un próximo video, estaremos viendo cómo incluir este delta H de reacción en nuestros balances de energía. Por lo pronto, muy importante entonces para nosotros tener como ese resumen, y es que en este caso el delta H de reacción lo podemos definir como la entalpía por el coeficiente estequiométrico de cada uno de sus componentes, ATP y la fase en la que está, pero que también este delta H de reacción estándar a 25 Celsius y una atmósfera, ¿cierto?, va a ser, en virtud de la ley de Hess, lo vamos a poder escribir como la entalpía de formación del componente en la fase que nos interese. Bueno, también aquí por el coeficiente estequiométrico. Y que adicional a eso, la entalpía de combustión nos va a servir para también encontrar entalpías de formación de componentes que sean complejos, pero que podamos, a partir de estas mediciones calorimétricas, encontrar estos delta H de formación. Después miraremos cómo esto se puede utilizar, cómo estos valores, sobre todo el valor de delta H de formación de la sustancia, se puede utilizar para calcular el valor de la entalpía de referencia de las sustancias en sistemas reactivos.